8:28 de la mañana se encuentra con nosotros Indira Wilca, congresista del Frente Amplio, coautora del proyecto que propone el matrimonio igualitario entre personas pues del mismo sexo. Y ayer apareció una encuesta de CPI que, bueno, da cuenta incluso, o daría cuenta esta encuesta nacional del impacto o del peso conservador todavía en el Perú. A favor de una propuesta como esta, 13.4%, en contra 82.2%, no sabe, no opina 4.4%. Diferencias interesantes entre edades y sectores sociales, por ejemplo, donde más apoyo cuenta esto, casi 21%. En el sector AB, ¿no? Y también 21% en el sector de jóvenes entre 18 y 24 años. Y por parte de las mujeres también. Y por parte de las mujeres, 17.2% efectivamente, ¿no? Entonces algo nos dice de por dónde se mueve esa resistencia, ese conservadurismo. Pero Indira, gracias por estar con nosotros esta mañana, pero igual estamos hablando de porcentajes muy fuertes, que incluso han crecido frente a años anteriores. Creo que por ahí decía 9% había crecido el rechazo a una opción como esta. ¿Cómo interpretar esta encuesta? Yo creo que efectivamente, como tú has señalado, todavía nuestro país es muy conservador, pero sobre todo hay, en relación a este tema, un déficit de discusión. O sea, es la primera vez que se plantea abiertamente un proyecto para regular el matrimonio civil igualitario en nuestro país. Entonces, claro, sobre eso hacer una medición en relación a cuánto ha disminuido o aumentado la posición de la opinión pública en relación a ese tema es un poco complicado, porque es la primera vez que realmente se plantea para debatir este tema con la denominación con la que lo estamos haciendo en el Congreso de la República. Entonces, ahora, hay dos temas que suelen, bueno, en fin, la discusión desde los sectores ultraconservadores es muy expresiva por redes sociales y demás. Uno tendría que preguntarse si es que eso refleja en realidad pues el sentir de la mayoría de la población. Es un trabajo político también el que ellos están haciendo, pero hay dos puntos que parecen ser los que despiertan, entre comillas, la mayor preocupación. Uno, que es que se está tomando una institución tradicionalmente religiosa o con origen religioso, ¿no? Como el matrimonio, para trasladarlo a la vía civil, número uno. Y número dos, el tema de la adopción, que también pues despierta, ¿no? despierta muchas resistencias. A lo que voy es, ¿por qué en este caso no plegarse de repente a la propuesta de unión civil que ya estaba en marcha por el lado del oficialismo y que de repente pues le parecía más potable incluso a quienes se oponen? Porque la unión civil lo que hace finalmente pues reconoce en principio derechos civiles. Sí, mira, sobre lo primero que tú has dicho, yo creo que hay una confusión, no sé si motivada o casual. El matrimonio es una figura civil. Acá nadie está tratando de legislar o regular algo que puede ser una práctica religiosa, por ejemplo. En fin, eso quedará a conciencia de cada persona y de quienes practican una determinada religión. Pero lo que estamos haciendo nosotros es plantear una modificación al Código Civil. Entonces, esto no tiene nada que ver con las creencias religiosas, que todas son muy respetables, por supuesto. Tiene que ver con cómo regulamos un derecho para una mayor cantidad de ciudadanos que actualmente no pueden acceder a él. Es decir, una pareja de personas del mismo sexo, que ya existe en nuestro país, no estamos inventando nada, ni vamos a inventar algo, ni vamos a promover nada, ya existe, y que convive, por ejemplo, 10 años, 20 años, ahora en este momento no puede compartir su patrimonio, no puede compartir un seguro de salud, no puede acceder junta a un crédito bancario, no puede acceder a una serie de derechos que parejas de diferentes sexos ya tienen. Entonces, esa es la regulación que estamos haciendo, no estamos inmiscuyéndonos en un debate religioso, y creo que lo que hay que hacer simplemente es entender esto y tratar de que efectivamente no sean nuestras concepciones religiosas las que primen a la hora de debatir este tema. Que yo por eso digo, estamos en un trabajo informativo. Este es un tema que no se ha discutido antes en nuestro país. Creo que con la clase de argumentos con lo que lo estamos haciendo ahora, por eso también hay mucha desinformación, por eso todavía hay mucho prejuicio, pero yo entiendo que con un debate adecuado, con una información como la que estamos planteando, se va a poder ir avanzando en una comprensión mayor del tema. ¿Y por qué no la unión civil? ¿Lo consideran, digamos, una serie de derechos que están un poco más abajo de lo que se estaría Mira, tal como está planteado, proponiendo? porque yo leí el proyecto que ha sido presentado recientemente, hay dos proyectos en realidad, digamos, el proyecto que quedó archivado la legislatura pasada, que a mí me da mucha pena, porque si se hubiera aprobado en ese momento, probablemente hubiera ayudado a resolver muchos problemas para parejas que todavía están desprotegidas. El tema patrimonial, por ejemplo, es uno de ellos. Sin embargo, tuviste, creo que la mayoría del país fue testigo de cómo se dio ese debate, la verdad un debate muy pobre de ideas, y se archivó ese proyecto.
se ha vuelto a presentar un proyecto de unión civil, pero ¿qué es lo que plantea el proyecto de unión civil a diferencia del matrimonio igualitario? Que se cree una figura especial para las personas y para las parejas del mismo sexo. Entonces, creo que esa creación de una figura especial no abona justamente en esa necesidad de ir avanzando, es una comprensión mayor. Termina siendo discriminatoria. De que acá no se trata de generar figuras especiales para un sector de la sociedad, sino igualar derechos a nivel civil. Porque, ¿qué pasa, no? Las parejas del mismo sexo son personas que son empresarias, que son estudiantes, que son, en fin, que se dedican a todos los sectores en los que también se desempeñan las personas de diferentes sexos. ¿Cuál es la diferencia ¿Habría con un riesgo ellos? de estigmatización dentro de ¿Cuál es la esa diferencia con perspectiva? ellos? Es la única pregunta que yo me lanzo, es ¿qué los hace diferentes, ¿no? Para que no puedan acceder a un derecho que está reconocido para ciudadanos y ciudadanas que tienen la aptitud para hacerlo, ¿no? Que cumplen sus derechos como ciudadanos, que tienen deberes, en fin, que pagan impuestos. No habría ninguna razón, digamos, realmente sustanciosa a nivel legal para impedírselos, ¿no? Para terminar esta parte, una encuesta como esta, ¿crees puede hacer que prime la cautela dentro de parte del Parlamento? De repente congresistas que estaban dispuestos a asumir el debate con mayor apertura, ¿se van a echar para atrás? Yo creo que las encuestas son una referencia, no hay que dejarlas de leer ni de mirar, pero uno no puede legislar únicamente en función de lo que la opinión pública pueda considerar en ese momento popular o no, porque imagínate lo que hubiera pasado, en ese tiempo no había encuestas de opinión pública, pero si hace un poco más de 50 años hubiéramos sometido a una encuesta la posibilidad de que las mujeres pudiéramos acceder al voto, yo estoy segura que la mayoría hubiera opinado en contra, pero mira, ya nos ves ahora no solamente ejerciendo nuestro derecho al voto, sino ocupando cargos de representación. La sociedad no se ha destruido por ello, no se ha destruido la familia, no se han destruido las instituciones, entonces yo creo que hay que estar atentos a los cambios, hay que reconocer que algunas veces las encuestas pueden ser una referencia, nos pueden indicar un estado de ánimo de la sociedad, pero más allá de eso, lo que hay que reconocer es si en la sociedad realmente está existiendo exclusión para determinados grupos, cómo podemos subsanar esa situación de exclusión y de marginación como la que, por ejemplo, vive la comunidad LGTBI. Eso es lo que creo que tiene que primar a la hora de hacer políticas públicas y proyectos de ley, como en este caso. ¿Qué pasa con el Frente Amplio? Indira, los enfrentamientos pues entre Verónica Mendoza, el congresista Marco Arana, pues llegaron a un punto ya bastante álgido, vienen de atrás. ¿Se va a romper esta bancada finalmente, crees? No, mira, yo lo que creo que debimos, y eso es una autocrítica también en la que me incluyo, haber manejado nuestras diferencias de otra manera, porque lo que la gente no está buscando es que nosotros las expongamos públicamente. Lo que sí quieren, y es parte de lo que estamos haciendo también en nuestro trabajo, es que les expliquemos cuánto hemos avanzado en implementar el programa político que nosotros planteamos para llegar al Congreso, por ejemplo, ¿no? Un programa político que lo que incorporaba era, por ejemplo, la defensa de los derechos de los trabajadores, lo que incorporaba era la defensa del medio ambiente, de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas. No están en desacuerdo dentro de la bancada. Yo creo que en esos temas que son los cruciales, que son los cuales nos permitieron además ir juntos hacia un proceso de elección, estamos en total acuerdo, nos estamos respaldando mutuamente porque creemos que esas son las cosas que realmente importan, así que en eso seguiremos trabajando. Ahora, pero esa es una prueba de madurez la que va a tener el Frente Amplio ahí, ¿no? Porque evidentemente si las diferencias personales son capaces de romper una bancada, eso sería lo realmente trágico. Es una prueba de madurez que creo actualmente toda la clase política tiene que pasar y nosotros en particular porque hemos prometido y hemos dicho que queremos hacer una política diferente. Así que estamos en eso. Sí me parece saludable que en las propuestas políticas de fondo tengamos una coincidencia. Yo estoy coordinando permanentemente cosas, por ejemplo, en materia laboral con el congresista Ceballos, que es de Tierra y Libertad, y en eso estamos de acuerdo. Queremos, por ejemplo, empujar las propuestas en favor de los trabajadores CAS, queremos trabajar por los trabajadores estatales dentro del Estado, en fin, para que puedan tener negociación colectiva. Entonces, hay una serie de temas en los que estamos trabajando y que creo son los que tienen que hacernos que redoblemos esfuerzos para que la gente sepa qué es lo que se está haciendo. La congresista Rosa Bartra, la semana pasada donde usted está sentada, llamó hipócrita a Verónica Mendoza. Bueno. A propósito de la convocatoria a la marcha, sobre todo ella basándose pues en el papel que Verónica Mendoza tuvo en el gobierno de Nadine Heredia, y se habla pues mucho de que si ella escribió en las agendas o no escribió en las agendas, pero la llamó hipócrita. ¿Qué respondería Yo lo que creo, no voy a responder lo que dice la congresista Bartra, pero lo que sí creo es que hubo mucho nerviosismo en relación a esta marcha que se convocó. Lo que vimos fue una convocatoria de organizaciones sindicales, de la CGTP, por ejemplo, a la cual nos sumamos. Y creo que sí fue una convocatoria necesaria, porque lo que se ha dicho desde las tiendas políticas es que hay que luchar contra la corrupción, es que hay que hacer algo urgente, es que todos estamos compartiendo el diagnóstico de que la corrupción no puede ir más en el país. Y entonces hay varios proyectos de ley y propuestas desde el Ejecutivo y en el Congreso, pero no avanzan.
Y no avanzan porque algunos grupos políticos me parece que no están pasando del discurso a la acción. Están simplemente diciendo que hay que acabar con la corrupción, pero a la hora de la hora no hay nada. En el Congreso, el caso más claro es que, por ejemplo, aún no hemos aprobado la no prescriptibilidad de los delitos de corrupción. Eso es una cosa muy concreta en la que de verdad podemos ponernos de acuerdo rápidamente, y si la mayoría, por ejemplo, lo decidiera, lo aprobaríamos apenas retomemos la legislatura el 1 de marzo. Entonces, ¿Qué otros puntos son pruebas ácidas donde el Congreso dice, a ver, si tanto hablo de este tema de corrupción, qué cosa es lo que tengo que aprobar? Mira, se ha planteado la no prescripción de los delitos de corrupción. Hay un proyecto de ley para sancionar la responsabilidad de las personas jurídicas, es decir, las empresas, porque actualmente nuestra legislación solamente permite sancionar a funcionarios, individualmente, como si el funcionario lo hubiera hecho, en fin, porque se le ocurrió y no porque hubiera sido tal vez una decisión que se tomó en la empresa, en fin, ¿no? Como lo estamos viendo ahora. Los gremios se han opuesto intensamente a por ejemplo, entonces este proyecto de ley se ha retomado porque además es necesidad en un contexto como este, ¿no? Estamos viendo que realmente hay una responsabilidad de las empresas. Eso también podría aprobarse. Nosotros la semana pasada hemos presentado 4 proyectos de ley más, 3 de ellos para regular los beneficios que tienen las autoridades políticas, es decir, los electos como nosotros, en situaciones de corrupción. Uno es el secreto bancario, que de verdad termina siendo un privilegio a esas alturas. No tendríamos por qué tener un secreto bancario que sea algo imposible o muy difícil de conocer por parte de la prensa o por parte de la ciudadanía. Lo segundo es la inmunidad parlamentaria en casos de corrupción. Se vuelve un proceso tedioso y larguísimo que te levanten la inmunidad parlamentaria cuando estás involucrado en un caso de corrupción. Tampoco debería ser un privilegio. Entonces, hay varias cosas con las cuales creo que podemos empezar a colaborar para que realmente esta sensación de impunidad acabe, porque lo que más le preocupa a la gente es que no solamente hayan hechos de corrupción, que eso existirá siempre seguramente, sino la sensación de que nunca se castigan y de que esa impunidad más es avalada por quienes aparentemente deberíamos representar a la gente. Para terminar, y a propósito de esta marcha, a Verónica Mendoza no se le pasó la mano al aludir a la vacancia presidencial actual, dado que sí, ni el propio fujimorismo está abordándolo, y claro, de ahí pues se habló de si la convocatoria había sido pobre, o sea, no se le pasó la mano. Yo quiero aclarar algo porque estuve más en la conferencia de prensa en la que se le hizo esa pregunta y en ningún momento señaló la posibilidad de una vacancia presidencial. La pregunta que se le hizo concretamente fue en relación al caso del señor Toledo, que como ya sabemos tiene una orden de prisión preventiva, y se dijo qué pasaría si los funcionarios del gobierno del señor Toledo terminaran involucrados, y funcionarios de alto nivel como el señor PPK. Y lo que ella señaló es, ojalá que la justicia haga su tarea y llegue al fondo de los hechos. Y si alguien, cualquier persona que sea, incluyendo una persona de alta investidura, tiene que tener una responsabilidad como el señor PPK, que la pague. Nada más y nada menos que eso. Y creo que es todo lo que todos estamos esperando, que la justicia no haga distingos entre quienes tienen un cargo alto de poder y quienes no lo tienen. Bien. Indira Wilca, congresista del Frente Amplio, muchas gracias por visitarnos esta mañana. Me voy con Stephanie Medina a Chorrillos. Stephanie, ¿qué nos cuentas? Buenos días.